iniciar nuestra quinta lección referente a nuestro módulo de métodos de estudio bíblico. Nuestra lección de hoy se llama el estudio de la Biblia en conjunto. ¿Qué vamos a revisar en nuestra lección de hoy en lo que es en este tema? Precisamente lo que es lo que contiene la Biblia. Vamos a revisar tres aspectos principales que lleva. El primero, que es la variedad de la Biblia, lo que es la unidad de la Biblia, la simetría de la Biblia, y por último vamos a analizar el Antiguo Testamento, vamos a analizar lo que es el Nuevo Testamento. En cada uno de ellos pues vamos a ver tanto su contenido como las enseñanzas que estos conllevan. Entonces vamos a iniciar. Sabemos que la Biblia pues es la palabra de Dios, es la revelación de la voluntad al hombre. De ello sigue que deberíamos conocer tanto esta revelación y hacer caso de su mensaje. El conocimiento requiere siempre un estudio. Y vamos a ver aquí 4 aspectos fundamentales que requiere este estudio. Que este estudio debe ser: 1, sincero; 2, tiene que ser fiel; 3, paciente; y 4, un estudio constante, aspecto sumamente importante. Y es este tema que vamos a dedicarnos con el propósito pues, de sugerirles métodos que sean aptos para familiarizarnos más con lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces vemos el primer aspecto de ellos, que ya les comentaba hace un momento, que la Biblia tiene variedad. ¿Por qué decimos que tiene variedad? 1, tiene variedad en su contenido. ¿Qué contenido? Diferentes historias, en cuanto a su teología, en cuanto a la filosofía, poesía, consejos, aspiraciones y predicción. ¿En qué más tiene variedad? En autores. Encontramos diferentes profetas, sacerdotes, reyes, cronistas, apóstoles y evangelistas, ¿sí? Notemos variedad de circunstancias, diferencia de tiempo desde Moisés hasta Juan escribiendo el Apocalipsis, en variedad de circunstancias de lugar, de país, de propósito y de destino. ¿En qué otro aspecto hay variedad? Hay 66 libros, es la obra de 36 autores que cubre un periodo aproximadamente de 16 siglos. Pero así como tiene variedad, también tiene unidad, lo que es la Biblia. ¿A qué nos referimos con la unidad? Pues definitivamente que Cristo es la clave de toda la Biblia. Y Él es que le da la unidad espiritual, tanto histórica. Sí ha sido sugerida la siguiente unidad séptupla que cubre toda la Biblia y que pues lo vamos a considerar. Son 7 aspectos. 1, de Génesis y de Deuteronomio nos habla la revelación. ¿De qué nos está hablando todo esto? Dijimos que la unidad es de Cristo. Entonces, número 1, de Génesis y de Deuteronomio nos habla la revelación. Número 2, de los libros de Josué, Esther, nos habla acerca de la preparación. 3, de Job a Cantar de los Cantares, la aspiración. 4, de Isaías a Malaquías, expectación. De Mateo a Juan, los evangelios, ya la manifestación como tal de Cristo. En 6, de los Hechos a las epístolas, la realización de lo que Él vino a hacer. Y de Apocalipsis a Isaías, la culminación de Cristo, de todo lo que Él representa en la Biblia. Esa es la unidad de la Biblia. En todo eso se basa, en todo eso gira la Biblia. Entonces encontramos que también la Biblia tiene simetría. Es característica tanto de su estructura, tanto literaria, como su enseñanza espiritual, tiene esa simetría. La expresión más corta de ella es la que en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés y a los profetas, y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo y a sus apóstoles. A lo mejor amplificando esto, notamos que tanto en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento, son de una división quíntupla, de 5 aspectos que hacemos ellos. Esto ya lo revisamos cuando ustedes realizaron su actividad de las divisiones de los libros, cómo se divide la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y cada uno de ellos. Y precisamente en esta división encontramos simetría. Lo vamos a explicar, lo van a ver ustedes ahí en la imagen que les ponemos. En el Antiguo Testamento, pues ¿en qué se divide? 1, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, se dividen en 5. ¿Y el Nuevo Testamento en cuánto se divide? En evangelios, en hechos, epístolas paulinas, epístolas generales y el Apocalipsis, o sea, también 5. Veamos la simetría que esto tiene, ¿sí? Bueno, ahora adentrémonos al otro aspecto, lo que es el Antiguo Testamento. La Biblia ha sido dada en 2 partes, cada una de las cuales es sumamente esencial y definitivamente es inseparable la una de la otra.
El Antiguo Testamento es como para el Nuevo Testamento como el fundamento de un edificio. En el Antiguo Testamento es casi enteramente un relato histórico de la preparación de Dios para todo lo que es la redención del mundo. Y la preparación de ella se va a llevar en este libro en dos aspectos. Uno, tanto la preparación del Mesías como para el pueblo, y dos, tanto del pueblo como para el Mesías. En consecuencia de esto, tenemos que la máxima importancia que conozcamos bien los hechos de la historia en cada estadio del desarrollo. ¿Por qué? Porque como se ha escrito, no se ha escrito nada sin propósito. Cuanto mayor es nuestro conocimiento, más profunda va a ser la apreciación del relato y el significado de la revelación. ¿De quién? De Dios. No pensemos con esto que de los hechos y detalles históricos son secos ni necesarios para nada, porque eso solo sobre el fundamento de estos hechos es como podemos basar nuestro edificio de enseñanza. Si no conocemos los hechos, si no conocemos los detalles, no vamos a tener nuestro fundamento. Entonces por eso son inseparables una de la otra. Pero bueno, a lo mejor aquí nos haríamos una pregunta: ¿cómo vamos a adquirir un conocimiento general de la historia del Antiguo Testamento? Si seguimos solo el orden que nos presentan los libros en la Biblia, vamos a tener dificultades para conseguir tanto una perspectiva cronológica y ordenada del curso de realmente cómo fueron los hechos. Por tanto, hay que dar un sumario, que es lo que vamos a hacer del Antiguo Testamento, como guía de estudio cuidadoso y detallado. En el Antiguo Testamento no todo es historia, tenemos algunos otros libros, ya lo vimos en su división, que contienen tanto datos de la vida y experiencia individual. Y esto nos va a proyectar luz a los libros históricos, es decir, se van a complementar tanto los libros históricos como los otros libros. Y esto tenemos que leerlos juntamente. Podemos ver a lo mejor un ejemplo burdo que les pongo, una obra muy conocida, la obra de Shakespeare, pues nos habla nos da ilustración de cómo se vivía en el tiempo de la historia de Inglaterra. Más en cambio, Inglaterra tiene sus libros históricos que cuentan la historia como tal, pero esto nos habla cómo vivían. Lo mismo pasa en la luz, eso proyecta luz sobre la vida real de los tiempos en que escribieron los autores. En el Antiguo Testamento tenemos tanto los libros proféticos, los libros poéticos, que estos nos van a dar mucha luz sobre la manera de vivir en los tiempos que se escribieron los autores. Así que deberemos de leerlos juntamente con los libros históricos a los tiempos que se refiere. Y de esta manera vamos a poder comprender bien lo que se nos está diciendo. Entonces vamos a dividir el Antiguo Testamento en 8 secciones y vamos a distinguir tanto libros particulares como de historia y de ilustración. Vamos a estar haciendo esta división. Entonces entramos. ¿Cuál es el contenido del Antiguo Testamento? En primer lugar tenemos la introducción. Desde la creación hasta el llamamiento de Abraham. Esto lo encontramos en Génesis del 1 al 11. Número 2 viene la edad de los patriarcas. Esto lo vamos a dividir tanto en la historia y la ilustración. Ya les comentaba el por qué. La historia lo encontramos de los patriarcas en Génesis del 21 a lo que es el 50. La ilustración lo vamos a encontrar en el libro de Job. Cómo se vivía en estos tiempos. Nos van a dar luz a esta historia. Número 3, la formación. Después de la edad de los patriarcas viene la formación de la nación de Israel. La historia la encontramos tanto en el libro de Éxodo, la encontramos en el libro de Números. La ilustración la encontramos en los libros de Levítico y de Deuteronomio. Esos son sugerencias para que cuando ustedes lean, de preferencia lean esos libros, lean los que nos dan la ilustración, vamos a tener una mejor comprensión de ello. Cuarto, en la historia, conquista y establecimiento en Canaán. La historia lo vamos a encontrar en Josué, en Jueces, del 1 al 16, en Primera de Samuel, los capítulos del 1 al 7. Los libros que nos dan ilustración sobre la conquista y el establecimiento de Canaán es Ruth y es Jueces. Número 5, el reino no dividido, cuando el pueblo de Israel era uno solo. La historia la encontramos en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes del 1 al 11 y Primera de Crónicas. La ilustración acerca de este tiempo, cuando no estaba dividido el reino, lo encontramos en los Salmos del 1 al 90, en los libros de Proverbios, en los libros de Eclesiastés y en Cantares, ¿sí? Número 6, el reino dividido, cuando ya se dividió el reino del sur, el reino del norte, bueno, que ya les damos posteriormente cómo sucedió esto.
La historia la encontramos en Primera de Reyes, del 12 al 22, en Segunda de Reyes también la encontramos, y en Segunda de Crónicas encontramos toda la historia. La ilustración que nos dan sobre el reino dividido la encontramos tanto en los profetas y en la mayoría de los últimos salmos. Aquí lo vamos a hacer en tres aspectos, lo de la ilustración, especialmente sobre Israel, que nos ilustraba Jonás, Amós y Oseas, y especialmente sobre Judá, que era el reino del sur, el primitivo, porque había un reino del sur primitivo y un reino del sur final. El primitivo nos los da Joel, nos los da Miqueas, nos los da Isaías y nos los da Nahum. Y el 3, especialmente sobre Judá, ya al final nos da los libros de Sofonías, de Habacuc, y lo que es el libro parte de Jeremías. Número 7. Cuando viene la cautividad del pueblo de Israel, la historia la encontramos en parte de Jeremías, en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel, del 1 al 6, donde narra la historia de la cautividad. Los libros que nos dan la ilustración de cómo se llevó a cabo esto, parte de los libros de Jeremías, de Ezequiel, de Abdías y de Daniel, del 7 al 12. Y por último, el número 8, lo que viene ya, la restauración. En la historia la encontramos en los libros de Esdras, Nehemías, Esther, y la ilustración en Ageo, Zacarías, Malaquías y algunos salmos que son finales. Este bosquejo que le estamos dando, sobre todo en las últimas 4 secciones, es solo correcto de modo aproximado, no podemos decirlo de una manera exacta. ¿Por qué? Por la imposibilidad de establecer de modo definitivo la fecha de muchos salmos y de algunos de los profetas. Pero bueno, con esta división más o menos comprendemos cómo estuvo llevada cronológicamente la historia, qué libros nos hablan sobre ello y que los libros nos ilustran. Digo, es muy importante para cuando estudiemos la Biblia tengamos en cuenta esto. Una vez que dominemos bien los hechos del Antiguo Testamento, pues vamos a empezar a inquirir respecto a las enseñanzas espirituales de lo que nos habla esta biblioteca de historia que tenemos en la Biblia, y nos llega a considerar ahora el siguiente punto, que son las enseñanzas del Antiguo Testamento. Las enseñanzas del Antiguo Testamento, hay una palabra en esto que lo resume todo, siendo el Antiguo Testamento, que es Cristo. Veamos cómo va a ocurrir esto. Si leemos solo el Antiguo Testamento, es decir, si carece del Nuevo Testamento, abrimos el libro de Génesis y empezamos a leer versículo por versículo, pronto llegamos al capítulo 3, ahí nos va a prometer algo que ha de venir. Seguimos leyendo y encontramos una repetición amplificada precisamente de lo que encontramos tanto en los capítulos 7, 17, 22 y 49 de Génesis. Seguimos leyendo todavía y encontramos la misma promesa en casi cada libro que vamos a leer. Nos vamos a Isaías, o leemos Isaías, y más adelante vamos a ver que aparece una gran cantidad de profecía, pero llega al final de Malaquías y las promesas no se han realizado todavía. O sea, nos hemos dado cuenta que el Antiguo Testamento es un libro, y aspecto principal número 1 aquí en las enseñanzas de profecías no cumplidas aún. Vamos con el aspecto número 2. Volvimos atrás y empezamos otra vez. Nos damos cuenta de algo raro en Génesis 4, habla sobre sacrificio. ¿Qué es lo que puede significar la ofrenda de la vida de un animal? Notamos esto nuevamente en los capítulos 9, 12 y 22 de Génesis, todavía más claro en el Éxodo, hasta que en Levítico hay una organización de sacrificios, ofrendas, ritos y ceremonias. Los vemos mencionados una y otra vez, con muy pocas explicaciones respecto a su significado real, simplemente que se realizaban. Hasta una vez más llegamos a Malaquías, el capítulo 4, sin tener a lo mejor luz exacta de lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es también un libro de ceremonias no explicadas. Entonces encontramos estos 3 aspectos, lo que estamos haciendo aquí, el recorrido: 1, profecías; 2, sacrificios, ceremonias no explicadas. Y nos volvemos a Génesis y vemos que hay otro gran hecho, la expresión del deseo que tiene el hombre de Dios y de satisfacción. Lo leemos nuevamente en el capítulo de Génesis 4, 5, 15, 28 y 49, el resto de los libros, pero sobre todo en los libros de Job, Salmos y los profetas. El corazón del hombre clama al Dios vivo, y pide las bendiciones que Dios le ha prometido.
Pero aunque hay algo de satisfacción, no es grande, esa satisfacción no es perfecta, el corazón sigue anhelando y el alma sigue deseando, hasta que el libro nuevamente cierra con Malaquías 4, sin que haya habido una realización completa, y nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es un libro de anhelos insatisfechos. Entonces tenemos profecías no cumplidas, tenemos ceremonias sin explicación, sacrificios sin explicación y anhelos insatisfechos. Son los 3 siglos que corren a lo largo del Antiguo Testamento, haciéndonos de él en sí un libro por sí mismo incompleto, por lo cual debe ser estudiado con esta perspectiva. Si lo hemos de entender de modo apropiado, solo así vamos a poder apreciar cuál es el fundamento del Nuevo Testamento, que en este caso es el Antiguo Testamento, y que es toda la preparación para lo que nos viene en el Nuevo Testamento. Ahora, recibimos el Nuevo Testamento, cuando empecemos a leer, encontramos la respuesta de las mismas cosas que hemos podido encontrar en el Antiguo Testamento. En la primera página leemos el Nuevo Testamento para que se cumpliese. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que esos 3 siglos que estamos siguiendo en el Antiguo Testamento, encontramos la respuesta en el Nuevo Testamento. 1, que Jesús es el profeta que cumple en su vida, ¿cuál? Las profecías, las enseñanzas del Antiguo Testamento. 2, Jesús es el sacerdote que explica en qué, en su muerte, las ceremonias. Entonces ahí encontramos la respuesta de esas ceremonias y esos sacrificios que no entendíamos en el Antiguo Testamento por sí solo. Y número 3, Jesús el Rey satisface en su resurrección los anhelos. Jesús, mi profeta, sacerdote, rey, es pues la clave del misterio y la explicación perfecta del Antiguo Testamento, su revelación y la justificación de todo lo que contiene. Entonces hay que procurar dominar completamente el Antiguo Testamento, meditar en su enseñanza y manifestar su mensaje de vida y de servicio. Por otro lado, pues tenemos el Nuevo Testamento. Vamos a adentrarnos ahora al Nuevo Testamento. Es respecto al Antiguo Testamento como un edificio en su fundamento, y es el cumplimiento y corona de todo lo que se había dicho, se había previsto. Y como en el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento es la sustancia de todo, de Cristo en este caso. El método para dominar el Nuevo Testamento ha de ser, lo vamos a utilizar similar al empleado en el Antiguo, por la razón que su estructura también es histórica, es basado sobre hechos, y estos hechos han de ser conocidos. Si hemos de sacar provecho a lo que es la enseñanza, no podemos afirmarse ni subrayarse de modo excesivo el que no haya hecho incidente en la Biblia que no tenga una revelación con la revelación de Dios contenida en las mismas escrituras. Siguiendo el mismo plan general que estábamos viendo, vamos a considerar primero la historia y luego la enseñanza. Entonces nos adentramos ahora a lo que es el contenido del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento tampoco el orden es cronológico, y por tanto lo vamos a dividir el contenido también en 8 secciones. Para el propósito de poder estudiarlo, su orden histórico tanto como podamos, vamos a tener aquí los libros también lo mismo de hechos y de ilustración, como lo hicimos con el Antiguo Testamento. Número 1, la vida de nuestro Señor. Los Evangelios, 4 descripciones, 4 relatos, sus características de nuestro Salvador. Lo debemos estudiar por separado y posteriormente lo tenemos que estudiar juntos, bajo la guía de una buena correlación entre sus libros. En muchas Biblias para maestros se encuentra precisamente esta correlación. Si no lo tenemos, nosotros podemos encontrarla, para eso son estos temas que podamos hacer la correlación. Pero pues ese contenga el texto completo, toda la correlación. Número 2, la iglesia primitiva. La historia nos habla en Hechos del 1 al 12. La ilustración nos habla de esos hechos en la Epístola de Santiago, y nos vamos a dar cuenta. Estudiando cuidadosamente los principios de la iglesia y ver las ilustraciones en la Epístola de Santiago del tiempo que se vivía en el cristianismo. Número 3, el primer viaje de Pablo. Su historia la vamos a encontrar en Hechos, en los capítulos 13, 14. Y la ilustración de cómo sucedió esto lo encontramos en el libro de Gálatas, porque es donde llegó a suceder este primer viaje, donde se llevó a cabo. La obra empezada en el primer viaje misionero se relata todo lo que eran los hechos, y la epístola casi de modo seguro fue escrita a los que estaban en Asia Menor, evangelizados precisamente en este viaje que les tocó a los Gálatas. Número 4, segundo viaje de Pablo. Lo encontramos su historia en Hechos del 15 al 18, su versículo 21, y la ilustración lo encontramos en primera y segunda de Tesalonicenses. Número 5, el tercer viaje de Pablo. La historia la encontramos en Hechos 18, 22 al 21, en su versículo 17, y la ilustración la vamos a encontrar en primera, segunda de Corintios, en Gálatas,
y en Romanos. Gálatas aparece aquí otra vez como ilustrando los pensamientos maduros entonces en la mente de Pablo y que son presentados extensivamente en el libro de Romanos. Número 6, la cautividad de Pablo. La historia la encontramos en Hechos 21:18 y precisamente así termina el libro de Hechos en el 18:31. La ilustración la encontramos en los libros de Colosenses, en Efesios, en Filemón y en Filipenses. Número 7, probablemente la libertad de Pablo y su segundo encarcelamiento. La historia la encontramos en Hebreos y en Primera de Timoteo, y la ilustración de cómo se llevó a cabo esto la encontramos en Tito y en Segunda de Timoteo. Número 8, últimos años del siglo I, del 70 al 85 aproximadamente, Apocalipsis 1 y 2, Pedro y Judas. Y los años 85, 100, 1, 2 y 3 de Juan, o primera, segunda y tercera de Juan, como lo quieran llamar. Se puede consultar varios manuales sobre la vida y sobre los hechos de Pablo, lo que hizo, todo lo que realizó. Pero antes de que consultemos esto, primero entendamos lo que nos habla en Hechos y todos los libros que nos ilustran sobre su vida, que ya se los acabamos de mencionar. Primero la Biblia, primero entendamos la esencia, lo que Dios nos habla, y ya después echamos mano de algunos otros libros para poder entender mejor la vida de Pablo, todo lo que realizó. Bueno, nos vamos con el último punto, que son las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es muy importante estudiar esto cuidadosamente, porque está lleno de un beneficio espiritual tremendo. Hay un hermoso progreso de pensamiento desde el principio hasta el fin. Vamos a ver aquí los aspectos de cada división y subdivisión de esto. Número 1, la persona de Cristo, su biografía. ¿Dónde lo encontramos? En los evangelios. Una de las principales enseñanzas. Lo dividimos en 3 aspectos. Lo que va hablando la salvación, lo que nos va proveyendo de materiales para la fe, como nos narra en Juan 20, el fundamento de una iglesia en el mundo. Segunda enseñanza, la predicación de Cristo, su historia, sus hechos, cómo fue ofreciendo la salvación, cómo fue proporcionando varias oportunidades para la fe. Y número 3, recogiendo una iglesia en el mundo. El tercer aspecto, la tercera enseñanza, el pueblo de Cristo, ya lo práctico, ya no solamente se quedó en la historia, sino ahora lo práctico, y estos son las epístolas. También lo vamos a dividir aquí en 3 aspectos, es completando la salvación, conociendo lo que son los premios a lo que nos lleva la fe, y rigiendo sobre la iglesia y el mundo. De esta manera se puede ver que Cristo es el trama y la urdimbre del Nuevo Testamento. Jesús es el centro, sus líneas y su circunferencia, por donde lo queramos ver, toda la Biblia gira en él. La unidad de la Biblia, lo que leímos al principio, es Cristo, es el profeta. Escuchémosle, el sacerdote, aceptémosle, el rey, obedezcámosle. Con eso terminamos esta lección. Entonces volvemos a recapitular. Vimos que la Biblia tiene en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, variedad, tendiendo unidad, tiene simetría, lo más importante de la unidad, que es Cristo. Vimos en el Antiguo Testamento lo que es su contenido, lo que son sus enseñanzas. En el Nuevo Testamento lo mismo, sus contenidos y su enseñanza. Esto con el fin de que lo pongamos en práctica. Estudiemos de esa manera la Biblia. Hay muchos métodos para poder estudiar la Biblia, pero creo que este desglose que estamos haciendo nos ayuda mucho para poderla comprender. Bueno, ya para culminar vamos a dejar la actividad de esta lección, y precisamente para que quede más claro este tema les voy a pedir que me hagan una línea del tiempo del Antiguo Testamento. En la línea de tiempo ya les di algunos aspectos, cómo va la cronología, entonces investiguenme o háganme una línea del tiempo, cómo sucedieron todos los hechos aproximadamente por años. A lo mejor es un poquito más complicado dividirlo los jueces, los reyes, pero pueden generalizarme. Los reyes sucedieron de tal a tal año, antes los jueces sucedieron de tal a tal año, los profetas que más o menos estuvieron relacionados, los profetas principales. Digo, para que podamos ubicarnos un poquito más en cuanto a ello. Pues sería toda esta lección, que Dios les bendiga, y pues nos estamos viendo en la evaluación.